que salía la patrulla, porque no me podía acordar de cómo se llamaba la patrulla. Él es Jorge Raca, que tuvo la oportunidad de venir a presentar su libro acá en Varilla, y dentro de ese momento que hablé, me vuelve a contar la historia que yo le conté de cómo fue cuando se prendió fuego a la casa y vieron a su compañero morir dentro de ella. Yo le quiero decir que la guerra es como vemos en las películas, vale todo. Existe el miedo, existe la soledad, existe el hambre porque no comes. Las noches son súper largas, empezaban a las 5 de la tarde y hasta las 9 de la mañana del otro día no amanecían. Así que imagínense lo largo que eran esas noches. Eran guardias de 4 horas donde te golpeaba la cara la brisa, a veces el garrotillo, y escuchaba los ruidos de las gallaretas, porque si hay algo en especial en las islas que el terreno es desparejo y hay varias lagunitas porque pasa una nube y llueve, y así que se juntan agua, y ahí es donde están estas aves, y de noche cuando uno está a lo oscuro que no veías al metro, escucha el ruido de que salía volando la gallareta, y lo que menos uno se le cruzaba en la mente que podía ser alguien que estaba por atacar. Lo que sí nosotros sufríamos todas las noches era una fragata que disparaba a una posición que era muy lejana donde estábamos nosotros. Pero les puedo asegurar que el primer día que disparaba esa fragata, poco más enterramos los pozos, los 3, porque en el pozo éramos 3 nosotros. Un soldado clase 62 de Jesús María, un chato del sur, de Gaiman, y yo. La segunda noche ya los animamos y los asomamos, y ya la tercera noche nos sentamos afuera para ver lo que era. Total, las balas eran lejísimos. Y el objetivo que tenía esa fragata era dispararle a un simulacro que habían hecho en Bahía Foz al frente, con los caños PVC de los galpones. Habían hecho simulacro de artillería pesada. Y ellos, como se manejaban todo por satélites, pasaba el satélite y le marcaba de que ahí había artillería pesada. Eso lo ayudó muchísimo a que no se arrimaron nunca a desembarcar a donde nosotros estábamos. Y sabían de que el regimiento que eran de 800 soldados, y ellos, si atacaban, sabían contra quién iban a atacar. Eso tuvimos una suerte grandísima de haber entrado en combate, porque realmente el que entró en combate debe tener un peso encima que hasta el día de hoy no se lo debe poder sacar. No lo sacamos nosotros, imagínense en ellos que han perdido amigos, compañeros, y que han estado heridos, y que cuando vos tenés al frente a alguien, no sabés si tenés que disparar o no. Y esa es siempre la pregunta que yo me hice, si iba a tener el coraje de disparar yo primero o que el de frente me disparara a mí. Porque eso en el colegio secundario no lo enseñaron a ninguno de nosotros. Y nosotros no estábamos preparados para decir vamos a combatir y vamos a disparar o vamos a matar. Yo en una oportunidad tengo un amigo en el cual asistí a la misa que él dio en Semana Santa y en Puerto Argentino. Este párroco es militar, es un capellán, y el otro día tuve la oportunidad de hablar con él y preguntarle cómo hacía Dios para
para inclinarse para la persona a la cual uno le estaba pidiendo. Porque yo le pedía por un lado y le pedía a Dios, y yo sé que a lo mejor estaba el inglés del otro lado y le pedía también a Dios que lo salvara. Y en esos casos le preguntaba a él de qué lado estaba Dios. Y estuvo varios minutos pensando la respuesta para decírmela. Y él me salió con la teoría militar, que nosotros estamos ahí combatiendo porque Dios los dispuso, porque Dios quiso que fuéramos a defender la patria, porque si defendíamos la patria era por la patria, Dios y cuantas cosas más. Y yo creo que en una guerra, si vos sos creyente, hay varias cosas que te vas a plantear antes de proceder. Así que no quedé satisfecho con la respuesta que me dio este capellán como cura, porque no la supo responder. Porque creo que Dios no está de acuerdo que estemos en guerra, ninguno de nosotros, pero sí existe la guerra. Los días eran muy duros porque no había más alimentos. El regimiento llegó a darnos de comer en los últimos días 200 gramos de comida por día. Imagínense lo que era. Una destrucción total. Habíamos bajado 15, 20 kilos. No teníamos aliento para nada. Y el frío era cada vez más duro. Llegó a ser desde 15, 20 grados bajo cero. Y lo que sí, como era un invierno tan duro, no había empezado a nevar. Empezó a nevar los últimos días. Pero era duro el frío, porque no había forma de pararlo. El frío no hay forma de pararlo. Y ahí es donde hubo problemas de muchos soldados que tenían pie de trinchera o manos congeladas. Y hay muchos compañeros de que tuvieron que apuntarle a veces la pierna también, porque se formaban las gangrenas. Le cuento un día en Malvinas yo qué hacía con mi grupo, con mis dos compañeros. Yo era encargado de conseguir leña. No tenía dónde más sacar, así que lo único que habíamos encontrado era un muelle y entonces caminaba bastante y eso me ayudaba porque de alguna manera me mantenía en actividad y tenía buena circulación de la sangre, a distinto a aquel que estaba en el Pozo Zorro y no se movía. Porque nosotros, los tres de la guerra, lo único que queríamos era sobrevivir. El soldado clase 62, como era el soldado más viejo, que no le llevaba la punta a nadie, él salía con su revólver a cazar cordero. Mataba el cordero, se lo traía carneado en el hombro, pero hace cuenta que traía un galgo, porque era súper flaco. Y el chato era encargado de salir a buscar lo que sea dentro de los alrededores nuestros. Lo único que tenía el regimiento era pelar papas. Los soldados que hacían la comida pegaban grandes papas, porque esa es la comida que los traía a nosotros una vez al día, que era la mamita que te hacían en el rancho, y cuando te llevaban a las posiciones teníamos que escarbar de ese tarro, escarbar la grasa, y ahí si te tocaba suerte te daban un pedacito de carne y una papa. Y como pelaban tantas papas, pasaban papas enteras o papas que estaban podridas, y bueno, y él sabía de que ir a buscar la basura y encontrar esas papas. Y a través, una noche, sí se animó a entrar en el rancho, y esa noche venía tardísimo, y yo en ese momento había dejado el turno de guardia, y como los habían encontrado una vez durmiendo todos sin hacer guardia, los castigaron. Entonces cada vez que teníamos que terminar una guardia, teníamos que ir a un puesto a decir que dejábamos la guardia.
Esa noche venía el Chato perdido del medio de la estancia, y yo cuando salí de mis posiciones, de la posición de donde la tenía que visar, había el terreno, nosotros teníamos posiciones, eran 2 médanos de arena rubia, y realmente me desorienté, así que no sabía qué hacer, para dónde ir. Y sí sabía que al frente nuestro estaba el campo minado, que si agarraba mal, iba para el campo minado. Y el Chato también venía con esa expectativa que a lo mejor le tocaba entrar en el campo minado. Bueno, el Chato tuvo la inteligencia de que había un cable que era del puesto nuestro, que se iba al poblado, y se venía arrastrando tocando el cable. Y yo encontré el cable ese y sabía que ese cable me podía orientar. Bueno, en ese momento nos encontramos junto con el Chato y llegamos los dos a la posición. Esa noche fue un festín de los grandes. El Chato había robado café, ciruela, dulces. Yo